Buenas tardes, esta es nuestra segunda clase de generalidades. Hoy hablaremos de los estudios que se han hecho o se han logrado a través de los métodos radiológicos. Una de las invenciones que se logró después del advenimiento de los rayos X convencionales fue el desarrollo de la tomografía. Para el desarrollo de la tomografía, se requirió a dos personas, un ingeniero que se llamaba Gottfried Hounsfield y a su vez un físico, un ingeniero Gottfried Hounsfield y un físico estadounidense. Ambos trabajaron en el diseño de un equipo extremadamente caro, pero que no se tenía el dinero suficiente como para desarrollarlo. Por lo tanto, los beneficios de un disco de este grupo conocido como los Beatles sirvió para que estos dos científicos pudieran construir este equipo. En esta siguiente diapositiva podemos ver al ingeniero Gottfried Hounsfield, que vivió desde 1939 al 2004, y el físico norteamericano Alan McLaughlin Cormack, de 1924 a 1988. Estos dos científicos generaron el desarrollo de lo que se llamó en aquel tiempo TAC, tomografía axial computada, que hoy por hoy no debería ser ese nombre, ya que ha recibido o ha sufrido algunos cambios. En esta imagen tenemos el primer tomógrafo creado. Si ustedes pueden fijar, solo tiene la capacidad para que entre una cabeza. En realidad fue hecho únicamente para eso. Lamentablemente el estudio tardaba 45 minutos y no servía para poder desarrollar estudios de emergencia, sino que de investigación. Con el advenimiento y los años y el conocimiento, se fueron desarrollando este tipo de tomógrafos que se conocen de primera, segunda, tercera generación, llegaron hasta la quinta generación, regresaron a la tercera generación y de ahí en adelante desarrollaron las tomografías actuales que describiremos dentro de un rato. En Estados Unidos, una estadística dice que se hacen 62 millones de tomografías al año, de las cuales 4 millones son en niños. Se imaginará la cantidad de radiación que reciben nuestros niños. Y acá en Honduras tampoco estamos exentos de estos. Hoy por hoy hay una excesiva utilización de estos medios. Sabemos que son métodos de diagnóstico, pero deben ser utilizados con mucha cautela. Aquí tenemos para recordar cuando fue descubierta la tomografía, y fue en el año de 1970. Nuevamente aquí las cantidades de radiación que se reciben en estudios radiológicos. Aquí tenemos la descripción de lo que significa tomografía. Tomo significa corte de sección, graphen, escribir o grabar, axial relativo a un eje y computarizada con un procesador. La razón por la cual el tomógrafo se desarrolló en 1970 es porque en 1965 en adelante se empezó a desarrollar lo que se conoció como la computadora. Aquí, esta gráfica es para mencionar los tres tipos de tomografía que han existido, ¿verdad? La primera tomografía fue la axial, que la axial consistía en un estudio de tomografía que realizaba cortes en tajadas de 10 milímetros. Esta mesa que estaba aquí se paraba, el tubo se paraba, se corría la mesa 10 milímetros y el tubo volvía a moverse y sacaba otra tajada, o sea, se perdían 10 milímetros de información. Pero era muy lenta, por eso es que tardaba mucho tiempo. Con el advenimiento de algunos conocimientos,
se iguala a la tomografía helicoidal. Esta consistía en que el tubo daba vuelta completamente, no se paraba, y la mesa se movía continuamente a la medida que el tubo se movía y hacía que el corte era continuo, aunque se perdían 5 milímetros, pero era menos la información perdida. Con el advenimiento de los mayores conocimientos se creó la multicorte. ¿Qué es eso, multicorte? Acá habían sensores que recibían la información después de que los rayos X pasaban el cuerpo, y había una línea de sensores. Multicorte significa que crearon varias líneas de sensores. Primero crearon la de 2 líneas, después la de 4, 16, 64, hasta llegar hasta la de 324 que contamos en la universidad. Eso significa que el tiempo para hacer un estudio tomográfico en una multicorte es extremadamente corto. En la universidad, una tomografía desde la cabeza hasta los pies se puede hacer en 0.9 segundos. Aquí, para especificar, está la persona, está el tubo, está el receptor. El tubo se va moviendo a través de las personas, al igual que el receptor, y va capturando esa información que una computadora la transforma en una imagen. Aquí los diferentes modelos que han existido. Es importante entender que hay dosis absorbida y dosis efectiva. La dosis absorbida es la cantidad de radiación que recibe un paciente cuando se hace un estudio, y la dosis efectiva es la dosis necesaria que debería de tener un paciente para investigar una patología en particular. Por ejemplo, si usted quiere y está bien orientado y sabe que tiene que investigar páncreas, entonces la dosis de radiación va a ser efectiva porque va a estar alrededor del páncreas. Pero si usted no sabe para qué está pidiendo el estudio, entonces le va a pedir todo el abdomen. Entonces lo que el paciente va a recibir es una dosis absorbida, y la parte donde está el páncreas es la dosis efectiva. Aquí es nada más lo que les acabo de explicar hace poquito. Importante que la radiación afecta las células. Son los rayos X y los rayos gamma en sus partículas alfa beta, que tienen energía suficiente para vencer el enlace de los átomos y alterar las moléculas y formar iones. Aquí un ejemplo nada más para que ustedes sepan cuál es la diferencia entre hacer una radiografía de abdomen y una tomografía de abdomen, sobre todo en el estómago. Una tomografía es 50 veces más que una radiografía de abdomen. Lo que hemos venido viendo, los efectos biológicos directos de la radiación entra a la célula, a nivel celular inhibe la reproducción celular. Esta célula batalla con la radiación, puede repararla en una forma acertada y no hay problema, o en una forma fallida. Esta forma fallida puede darnos un cáncer o una alteración genética, pero si falla y hay muerte celular no hay problema, porque esto no causa ninguna alteración. Esta tabla es la que vimos ayer, ¿va? Entendemos que estamos expuestas a estos, a esta no, aunque esta es la que menos nos puede causar cáncer, pero definitivamente ustedes y yo estamos expuestas a estas dos. Este es el tomógrafo de la universidad. Aquí es un área muy helada porque el tubo de este genera mucha calor. Es un tubo potente, un equipo veloz. Son las pantallas donde se capta la información. Aquí una imagen donde están captando estos estudios, y en estas llega la información, aquí se procesan y analizan. Los diferentes tomógrafos que existen en nuestro medio. Lo importante para poder determinar en tomografía de qué tipo de lesión estamos hablando es que hay una clasificación, una tabla o escala de Hohenfeld en honor al descubridor, y esta escala dice que todo lo que se encuentra entre 0 y 20 es agua. Por arriba de 22 y 32
es la sustancia blanca cerebral. Entre 36 y 46 es la sustancia gris. Todo lo que pasa de 56 para arriba es sangre coagulada. Ya de 200 para allá se va convirtiendo en estructuras compactas como el hueso. Cuando llega a 1000 estamos hablando de un hueso compacto. Si la densidad de una estructura pasa de 1000 ya es una densidad metálica. Lo mismo para abajo. De 0 hacia abajo todo es negativo. De 0 de menos 1 digamos a menos 100 es grasa. Y cuando va aumentando es grasa más compacta. Pero cuando ya llega a menos 1000, eso indiscutiblemente es aire. Por eso es importante conocer esta tabla porque es la que nos va a ayudar a determinar de qué estamos hablando. Aquí tenemos una resonancia magnética, aquí tenemos una tomografía. Solo para que ustedes se ubiquen, estas estructuras calcificadas son normales. La glándula pineal se calcifica a los 9 años. Los plexos coroidales a los 15 años están calcificados, o sea que la mayoría de ustedes ya está calcificado esto. Aquí tenemos estudio tomográfico, donde vemos el cerebro y vemos una lesión blanca. Aquí, en tomografía, las lesiones son hipodensas, isodensas o hiperdensas. Iso cuando son iguales y pues cuando más baja, hiperdensa cuando más alta. Aquí tenemos una imagen hiperdensa. Tenemos que poner las unidades Hounsfield para determinar cuánto mide esto, y mide 75 unidades Hounsfield. Entonces la respuesta es que esto es un sangrado. La pregunta, ¿este sangrado es un sangrado por trauma craneoencefálico o por un evento cerebrovascular? La clínica nos orientará a saber y ubicar la lesión, las características y las probabilidades. Aquí tenemos una reconstrucción tomográfica de un cráneo, en casos particulares que hay que hacerlo. Aquí tenemos una tomografía de abdomen, este es un hígado, esta es una cámara gástrica, este es un vaso. Importante que miramos un montón de lesiones nodulares, redondas. Hay que poner unidades de Hounsfield para ver cuánto mide. Si midieran 15 unidades de Hounsfield serían líquidos, entonces son quistes. La probabilidad que sea maligno es baja, pero digamos que tiene 40 unidades de Hounsfield. Significa que estos son lesiones metastásicas. ¿De dónde van a ser estas lesiones? Pues están en hígado, de todo el sistema gastrointestinal. Pero si nos enfocamos en la cámara gástrica, aquí vemos un defecto de hígado. Esta es una masa tumoral. Entonces son metástasis de cáncer gástrico con infiltración a ganglios. ¿Qué nos va a orientar a esto? La clínica. Otro método de diagnóstico utilizado va a ser la resonancia magnética. Los descubridores de esto son múltiples, no voy a abordar mucho en esto, solo decirles que hay físicos, matemáticos, ingenieros, de todo tipo de gama de personas que aportaron para el descubrimiento de la resonancia. ¿Qué es la resonancia magnética? Es un estudio, un equipo que lo que valora es la magnetización de los protones del hidrógeno. El hidrógeno está contenido en el agua es la sustancia que se encuentra en mayor en el cuerpo. Por eso es que se valoran las estructuras a través de los protones del hidrógeno. Lo que hace este magnetismo es cambiar la posición y orientación de estos protones, y son las que nos ayudan a identificar lo que conocemos como secuencias T1, T2, FLAIR, etc., que nos miran el cerebro de diferentes colores y nos ayudan a ubicar qué tipo de lesión hay. Aquí es un paciente en un resonador. Está en el resonador de un hospital. Miren, entra adentro. Hay que tener mucho cuidado cuando se va a pedir un estudio de resonancia magnética a un paciente. ¿Por qué? Porque pacientes pueden padecer de claustrofobia y es un riesgo tenerlos ahí. Algunos se han fracturado.
Segundo, no tienen que tener ninguna sustancia metálica, tatuajes que lleven metal. Aquí no puede entrar nada metálico porque va hacia acá y puede matar al paciente. Cualquier cosa que metan electrónica se la va a arruinar. Así que es bien importante esto. Recordar que un resonador de un Tesla equivale a 20.000 veces la gravedad de la Tierra. En nuestro centro universitario contamos con un resonador 3 Tesla que equivale a 60.000 veces el campo magnético de la Tierra. Significa que jala cualquier cosa. Aquí este es nuestro resonador, las antenas, y aquí están nuestros técnicos preparados para hacer el estudio. Aquí tenemos dos estudios, uno de columna y uno de cerebro. Este es un corte sagital. Este es un corte sagital de cerebro, sagital de columna, donde hay cambios degenerativos. Para pedir esto hay que saber qué se está pidiendo. Por ejemplo, en este caso, son el mismo paciente. Este paciente fue enviado con una historia muy tórpida, solo de convulsiones, no muy clara dónde eran las convulsiones ni por qué. Se le hizo un estudio, fue reportado normal. El médico tratante dice que cómo es posible que sea normal si el paciente tiene una epilepsia refractaria. En base a eso interrogamos al médico y le preguntamos cuál tipo de epilepsia, dónde está localizada, qué refirió el electroencefalograma. Nos ubicó que fue de las regiones de la región parietal izquierda. Entonces hicimos cortes finos con secuencias diferentes y encontramos una lesión en una circunvolución, que es una esclerosis mesial, identificable porque la historia clínica nos orientó hacia dónde ir a buscar. Es esto mismo, pero aquí no era identificable porque simple y sencillamente no sabíamos dónde buscar. Por eso ustedes como médicos deben de saber exactamente qué andan buscando para saber cuál es el estudio de elección. Bueno, gracias. Si tienen preguntas en clase lo discutimos.